Pues bien, mi nombre es Ana Rosa Carrillo Ávila y yo voy a hablar sobre la enseñanza del electromagnetismo en un entorno intercultural en periodo pospandemia. Este trabajo está realizado en un centro universitario que provee de educación superior a una región donde se encuentran diferentes culturas. Por eso, en su visión de institución, se considera garante de la interculturalidad en la educación superior desde una perspectiva transformadora, humanista, líder en formación, entre otros. Para el 2023, el número de personas inscritas para las carreras de pregrado de pueblos originarios alcanzó un histórico de 296. Por lo tanto, pues se puede ver que las diferentes formas de aprendizaje que traen de la educación básica y de la educación media básica ha sido por televisión abierta, ha sido totalmente en línea, y otros tantos en la enseñanza tradicional, por venir de diferentes zonas de una geografía accidentada, alejadas de lo que es la cabecera municipal. Esta institución, además de tener la característica de ser intercultural, destaca porque su modalidad educativa está sustentada en las tecnologías. Entonces, como una actividad de prerequisito, cuando los alumnos entran a esta universidad, se les da un curso propedéutico del uso de las tecnologías y de la plataforma educativa en la cual trabajamos. Pues entonces, de acuerdo a lo anterior, cuando no se ha tenido un laboratorio de experimentación, ¿cómo podemos establecer formas de aprender física para hacer que esas formas de enseñanza converjan en el aula? Pues primero se trabaja con los docentes para que cada uno genere su laboratorio epistemológico que defina su estructura conceptual, que no sea meramente matemática para la cuestión de estas asignaturas que son básicas en lo que son las dos ingenierías que se proponen en este centro universitario. Estos docentes deben definir su estructura conceptual y deben de tomar en cuenta un histórico en su laboratorio epistemológico sobre los aparatos, las fórmulas matemáticas, las variables que se utilizan en esas fórmulas matemáticas, cómo han surgido, una especie de línea del tiempo para ver de qué manera se ha descubierto y cómo han surgido todas estas teorías, dando a ellas validez y no una replicabilidad, no un llenar el pizarrón de fórmulas matemáticas, sino dar tiempo para hacer una conceptualización en cada una de las variables y constantes que van apareciendo en estos modelos matemáticos. De acuerdo a ello, se genera el laboratorio experimental para que cuando los alumnos llegan a este laboratorio experimental, ellos ya establezcan la elección de materiales para los fenómenos, en este caso, electrostáticos. De acuerdo, sí, al uso de lo que son los simuladores virtuales que se agregaron en el periodo de pandemia. El periodo de pandemia fue muy limitado para estas asignaturas de ingeniería. Y en el periodo pospandemia lo que vemos es un enriquecimiento de herramientas, puesto que lo que hicimos fue integrar todas aquellas que se utilizaron en ese tiempo limitado, ahora las agregamos al laboratorio presencial. Desde la planeación didáctica de un solo tema, ¿cómo trabajamos para poder converger estas formas de enseñanza y quitar un poquito lo que es tanta teoría e irnos más a la cuestión de aplicación? Pues bueno, siempre tenemos primero que elaborar la competencia en nuestro modelo didáctico. Tenemos que elaborar una competencia por tema. Ese tema siempre va a tener un prerequisito. Una vez que se lleva a cabo el prerequisito o una actividad preliminar, entramos a lo que es la contextualización de la teoría y el uso de simuladores virtuales que lo que nos ayudan es a quitar el pensamiento complejo o abstracto de lo que son
las fórmulas físicas. Y después, a partir de que ya se ha tenido la enseñanza en los simuladores, generamos cuestionarios para verificar el contexto del tema o los conocimientos adquiridos. Posteriormente, se realizan prototipos alusivos a este tema en específico para que todo este círculo que tenemos de planeación didáctica desemboque en un producto integrador general de todos los contenidos de nuestro programa de estudio, que es al que le llamamos la aplicación. Pues bien, para este tema, para esta planeación, el caso específico es el tema de campo eléctrico. Se genera en el aula una conceptualización teórica con lo que son los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos para la generación de ideas y para la estructura de lo que es la conceptualización del campo eléctrico, explicada o fundamentada desde los laboratorios de simulación de código abierto, que son muchísimos. Para este caso utilizamos lo que es FED. FED es un laboratorio interactivo de simulaciones físicas. También utilizamos lo que es Fiskimat. Fiskimat es un repositorio que nos provee Google, de un repositorio también de simulaciones matemáticas y físicas, y también utilizamos GeoGebra. GeoGebra es un simulador con cálculos matemáticos. Pues bien, para este caso específico que llamamos campo eléctrico, primero definimos lo que es abstracto, pero sin embargo, en simuladores es lo que podemos ver. Para quitar ese pensamiento abstracto, entramos a esta relación de simulación. En la parte de arriba a la derecha tenemos el simulador FED, en donde aquí estamos simulando una carga eléctrica positiva con su campo eléctrico. ¿Cómo el campo eléctrico actúa sobre esa carga? Las líneas verdes son líneas equipotenciales del campo eléctrico generado a partir de esa carga generada por las mismas herramientas de simulación, la cual identifica con valores. Podemos ver, por ejemplo, que en la primera línea concéntrica tenemos un valor de 17.8 volt, la seguida es de 8.8, la seguida de 5.7 y así sucesivamente, conforme esa línea se va alejando del punto de carga eléctrica, pues va disminuyendo su potencial eléctrico. También tenemos en ese simulador sensores. Ese punto amarillo es un sensor que nos va a censar el campo eléctrico conforme se acerca o conforme se distribuye alrededor de esta carga. Con el mouse nosotros podemos hacer una vista de 360 grados en ese simulador y ver de qué manera se va midiendo el campo eléctrico. Por ejemplo, ahí, ese punto amarillo que está sobre la segunda línea equipotencial nos dice que está a 44.5 grados de la horizontal y tiene un valor de 8.56 volt por cada metro. En la parte de abajo, en la lámina amarilla, la lámina amarilla está desplegando lo que es el simulador de GeoGebra. GeoGebra para este tema nos puede apoyar con ver cómo trabaja el campo eléctrico, cómo se distribuye hasta con 4 cargas eléctricas a la vez. Entonces, si observamos ahí en la lámina, nosotros podemos dar valores a las cargas. Ahí tenemos un ejemplo con 3 cargas. Q1, que es la que está en la parte de abajo, la azul, esta es Q1. En la parte a la derecha está una carga negativa, que es Q2, y arriba tenemos una carga nuevamente positiva, que es Q3. Y este punto negro que nosotros tenemos aquí es la producción del campo eléctrico, es la producción que tenemos del campo eléctrico para cada una de las cargas. Y entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos estos vectores pequeños, por ejemplo, este vector es la resultante del campo eléctrico de la carga 1, el campo eléctrico resultante de la carga 2, no se alcanza a ver, es muy pequeñito, y el campo eléctrico resultante de la carga 3 viene a ser esta línea
este vector campo eléctrico, y lo relevante de GeoGebra es que como genera modelos matemáticos que en el aula ya se trataron, entonces aquí nos envía una resultante de la interacción del campo eléctrico de las tres cargas. Después tenemos a la izquierda, podemos ver otro simulador. Ese simulador es de Fiskimat y para este caso en especial estamos simulando una esfera conductora. Entonces, todo lo verde es el campo eléctrico, cómo pasa a través de la esfera conductora, y en ese mismo simulador nosotros podemos aumentar la densidad del campo, que son las líneas verdes, podemos aumentar o disminuir la esfera. ¿Por qué una esfera? ¿Y por qué este punto de cargas eléctricas? Pues bien, porque después, posterior a este laboratorio virtual, nos vamos al laboratorio experimental, en donde generamos un prototipo. Para este punto específico, construimos un generador de Van de Graaff de baja tensión con materiales de reciclado, y a partir de él, pues bueno, se pide un reporte de prototipo mediante infografías, puesto que como hemos utilizado analizadores, gráficos para la enseñanza, pues también como producto de reporte se pide también una infografía. Pues bueno, todo lo anterior que ahorita expliqué es un prerequisito para el tema de ley de Gauss, que si nos vamos a ese círculo de diseño didáctico, este viene a ser un prerequisito de otro tema nuevo que contendrá globalmente todas estas actividades que van generando un producto integrador, que en este caso generamos regresando de pandemia, que fue como aplicación lo que no podemos ver, pero que podemos medir, utilizando un medidor triaxial isotrópico que mide la energía electromagnética. Y lo que hicimos fue medir una medición técnica del campo electromagnético en una estación de telefonía, en donde los alumnos ya conocen la interacción entre los campos eléctricos y magnéticos. El tema que yo expuse fue solamente sobre campo eléctrico. Posteriormente se lleva al campo magnético, se ven las interacciones también en simulaciones, y entonces se genera un producto integrador como el que está ahorita en la pantalla. En este caso, tuvimos la oportunidad de publicarlo en una revista de colección de ingeniería, y es lo que obtuvimos como producto integrado. Pues bueno, esta es la manera en la que nosotros hemos trabajado para converger, dijimos, esas formas de enseñanza-aprendizaje, fomentando un razonamiento lógico de acuerdo a la comprensión de los conceptos que parecían ser abstractos, correlacionar las diferentes variables implícitas en un fenómeno a través del laboratorio virtual, y más que nada, y lo que se tiene en miras de ser interculturales, es generar una colaboración para introducirlos a la investigación a través de la construcción de prototipos y proyectos de aplicación desde diferentes formas de pensamiento, desde diferentes puntos de vista y diferentes formas de trabajo. Con esto logramos converger la enseñanza-aprendizaje en estos temas específicos de física. Muchas gracias.